La práctica hospitalaria, porque el paciente llega refiriendo, indicando que tiene un déficit o simplemente directamente llega con un déficit y es acompañado por los familiares porque no puede hablar o no puede mover la mitad del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No es cierto? Saber esto, que es la fisiopatología, ¿no es cierto? Y entender cómo, ¿no es cierto?, el cerebro puede llegar a infartarse. Nosotros vemos acá, ¿no es cierto?, esto, que es el flujo sanguíneo cerebral. Cuando hablamos de flujo sanguíneo cerebral, nos referimos que la cantidad de sangre que llega al cerebro, que es el valor de 55 ml por 100 gramos de cerebro por minuto. Eso es lo normal, lo que llega a nuestro cerebro. Entonces, cuando pasa esto, es que el cerebro funciona normal y estamos como estamos nosotros en este momento. Pero ¿qué pasa si ese valor baja a un 30%? Acá ya existe un problema. Hay una alteración en la síntesis proteica y en la expresión génica, o sea que disminuye la producción de proteínas en la célula para su funcionamiento. Además, hay una alteración en ¿qué? La expresión. En la expresión génica. ¿Eso qué significa? Si quieren, dice que las células se duplican, ¿no es cierto? Y tiene que haber todo un proceso para que exista eso, pero se empieza a fallar. Pero no es porque la neurona se va a duplicar, sino hay una serie de connotaciones en la parte génica, en el funcionamiento, ¿no es cierto? Y cuando baja esto a menos del 30%, llega hasta un 25%, acá ya hay una alteración de ¿qué? El consumo de energía, es la glucosa. Entonces, ¿qué pasa cuando ¿no es cierto?, la amenaza o se ve amenazado, la célula, ¿qué es lo que hace? Rápidamente empieza a consumir más energía, más glucosa. ¿Para qué? Para mantenerse normal, si quiere, activo. Pero ve, ¿no es cierto?, que va consumiendo y ve que no hay recuperación de esto, entonces empieza a disminuir el consumo de la glucosa. Entonces seguimos bajando y bajamos por menos de 25. Entonces acá ya pasa que existe una liberación de los neurotransmisores en la neurona, ¿no es cierto?, que son elementos inflamatorios, los neurotransmisores excitatorios, que eso sí va a afectar ya al funcionamiento normal de las células o de las neuronas. Entonces sigue bajando. Entonces vemos que ya llegamos a 20 ml por segundo. Entonces ahí sí ya la célula está bastante inflamada y es lo que se provoca o se produce la acidosis tisular. Y entonces, obviamente esto si sigue bajando, ¿qué va a pasar? Una disminución De la energía. del ATP. ¿Y qué es el ATP? Es el adenosín trifosfato. ¿Y para qué sirve? Energía. Es la producción de la energía, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, de 55 fue bajando el flujo sanguíneo cerebral y en esa disminución fue pasando todo esto hasta llegar a 20. Prácticamente acá la neurona está a un paso de fallecer, si quieren, necrosis celular. Si bajamos de esto y llegamos a menos 15, entonces ya acá se produce la muerte celular o necrosis celular. Sí.
ahí ya prácticamente va a haber una alteración de la bomba de sodio-potasio y alteración de la bomba de calcio. Eso ya lo llevaron ustedes, ¿no es cierto? Cuando, ¿no es cierto? El potasio sale, el sodio ingresa, el calcio sale, ¿no es cierto? Todo eso ya lo llevaron. Entonces, todo eso que aprendieron en histología pasa acá. Entonces, cuando pasa eso, el paciente prácticamente en esa zona que no le llega sangre, ¿no es cierto?, se provoca lo que llamamos el infarto cerebral. Entonces, el infarto cerebral tiene que pasar por esto y en general se presenta ¿por qué? Por obstrucción de las arterias. Puede ser un trombo, un embolo y también por sangrado, por destrucción del parénquima cerebral. Entonces, cuando ya vemos que existe una lesión en el parénquima cerebral, vamos a ver que existen en la parte central lo que llamamos la necrosis central, con muerte celular ya prácticamente irreversible, no viable. Estas células ya murieron y no se recuperan más. Pero en la periferia existe esto, que es la zona de penumbra. ¿Cuál es la característica de esto? Es que estas neuronas, si quieren, están moribundas, si quieren, para que entiendan, están desmayados. ¿Ven? Esa es la comparación más estúpida que siempre ha habido. Es que en las películas vemos, ¿no es cierto?, cuando uno entra, se mete al agua, al río y lo siente como que fallece, está en paro y lo saca y lo hacen el masaje y de pronto empiezan a escupir o botar agua y empiezan a recuperar. ¿No es cierto? Que solo se ve en las películas y recuperan más o menos así. Entonces estas neuronas es como que estuvieran muertas. Se le hace un control electrofisiológico, va a provocar un silencio electrofisiológico, como que no va a tener la función, va a mostrar una línea en el electroencefalograma. Entonces, existe una pérdida transitoria de las funciones neurales, pero reversible. Entonces, esto, ¿no es cierto?, hace que esta zona de penumbra es la que se puede rescatar. Pero mucho más en la periferia tenemos lo que se llama la orina. La orina en general disminuye el flujo sanguíneo cerebral, pero no es que le compromete seriamente a la neurona, que si no va a haber alguna función anormal en algún momento, ¿no es cierto?, pero va a seguir funcionando casi con normalidad. Entonces, fíjense, tenemos en la parte central la necrosis, después la zona de penumbra, la orina. Algunos dicen que no existe esto, pero los autores hablan y por eso se los menciono para entender, digamos, de cómo, ¿no es cierto?, se presenta en la parte fisiopatológica lo que es el infarto cerebral, la isquemia cerebral. Bien, entonces, cuando hablamos de ya la parte clínica, ¿no es cierto?, tenemos que hablar nuevamente, recordar y hablar, por eso siempre ustedes van a ver que hablamos un poco al principio, un poco de anatomía básica. Entonces acá hablamos un poco de la investigación otra vez. Hablamos del territorio carotidio y del territorio vertebral. ¿Qué es el territorio carotidio? Es la circulación anterior. ¿Qué es el territorio vertebral? Es la circulación posterior. ¿De dónde viene la circulación anterior? De las ¿de qué arterias? ¿De qué arterias?
de las carótidas. Las dos carótidas que se dividen en carótida externa y carótida interna. La carótida interna va a dar, ¿no es cierto?, dos ramas importantes que son la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, ¿no es cierto? Tenemos que entender esas cosas, porque si no entendemos eso, mal vamos a poder explicar o llegar a un diagnóstico. No es solamente ver el informe y no nos interesa. Tenemos que entender. Entonces, cuando hablamos de territorio carotídeo, es eso. Y cuando hablamos del territorio vertebral, ¿no es cierto?, es que las dos arterias vertebrales forman ¿qué cosa? Polígono No, La vacilar. la arteria basilar. Y la arteria basilar se divide en ¿qué? Arteria vacilar anterior y No. Se divide en las arterias cerebrales posteriores. Entonces, esas se juntan con la anterior por la arteria comunicante posterior y las arterias comunicantes de los cerebrales anteriores por la comunicante anterior y forman el polígono de Willis. Entonces, tenemos que entender eso. Entonces, cuando hablamos de territorio carotídeo, vamos a avanzar rápidamente. Tenemos la fibrosis fugaz. Entonces, son pacientes que dicen, doctor, anoche me quedé ciego por media hora y de pronto empecé a recuperar. O, doctor, anoche no vi con esto, quedé ciego y poco a poco fui recuperando. ¿Y por qué viniste ahora a decir? Porque vivía lejos. No pasa nada. Estabas muy nervioso, estrés, en trabajo y se te va a pasar. No. Es que se tapó. Probablemente la arteria, no tanto la arteria carótida, probablemente la arteria oftálmica, ¿no es cierto? Pero puede ser que la carótida sí. Pero entonces el paciente quedó ciego por un momento y se recuperó. Entonces ese episodio se llama, lo que dijeron ustedes, el accidente isquémico transitorio, ¿no es cierto?, el famoso AIT o el famoso TIA. ¿Puede haber compromiso piramidal? Sí. Cuando el paciente dice, doctor, no sé, cuando le traen a la familia y me traen, no sé, desde el martes y entre eso, el doctor no podía mover el cuerpo y cuando lo estábamos trayendo, acá ya está empezando a mejorar. No movía nada, ahora ya mueve un poquito. Y se le hace todos los controles y en las 2 o 3 horas que esté en el hospital y se recupera totalmente. Accidente isquémico transitorio. ¿Cierto? O directamente queda con el déficit y no mueve más. Entonces, está lesionado ¿qué área de Brodmann? La facial es la. ¿Qué área? No. 45, 44. No. No, esa. ¿Qué área? El área 4 de Brodmann. 4. Es el área motora. Por eso ya se los dije. Todo lo que hablamos anteriormente se aplica al siguiente tema. O sea que tienen que estudiar. Esto es sumatorio. A mí no me interesa, ya se los dije. Que ustedes se sienten y me escuchen. Su mente está en cualquier lado, ¿no es cierto? Y hace que los ojitos perdidos están mirando adelante. No me interesa eso, no me sirve. Me sirve que empiecen a sazonar. Lo que me enseña es eso. Cuando tengan un paciente en emergencia va a pasar esto. Van a tener que sazonar. Entonces, si yo veo que no mueve la mitad del cuerpo, sé dónde está la lesión. Por eso llamamos los síndromes lobares, para saber dónde está el diagnóstico topográfico. ¿No es cierto? Seguimos.
Cuando hay trastornos psicológicos, ¿no es cierto? Pongamos de afasia, seguramente veremos que es el área 44, apraxia-hipnosis, seguramente yo veré que las lesiones están en la región parietal, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa en el territorio vertebral? Cuando hablamos del territorio vertebral, estamos refiriéndonos a la circulación de la fosa posterior, a lo que es el cerebelo y el tronco cerebral, llámese mesencéfalo, bulbo y protuberancia. ¿No es cierto? Que algunos autores llaman al bulbo medula oblonga y a la protuberancia puente. Entonces, fíjense ustedes que cuando vemos eso, entonces el paciente tendrá trastornos del equilibrio, lateropulsión al caminar, vértigos, mareos o simplemente alteración de algún par craneal o de varios pares craneales. Entonces, todo esto, ¿no es cierto?, vamos a ver en la lesión del territorio posterior. ¿Puede haber soplos en la tela vertebral? Sí. ¿Por qué? Porque puede seguramente tener accidente el paciente, ¿no es cierto? Y así como puede tener un soplo en la carótida, también en la tela vertebral. ¿Por qué? Por disección carotidia en la parte anterior y la disección vertebral en la parte posterior. ¿No es cierto? Puede haber trastornos sensitivos, distorsiones del motor y cuadros alternos, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el plexo. ¿Ah? El plexo braquial, quizá. No. El plexo braquial nada tiene que ser con los cuadros alternos. Porque la vía piramidal, ya se los dije, desciende y a nivel del tronco cerebral bulbo hacia una defusación, ¿no es cierto? Cruza para el otro lado. Bueno, pues fíjense ustedes, va a depender mucho de eso, de que si está lesionado hacia arriba o si está lesionado hacia abajo. ¿No es cierto? Bien, seguimos. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Fíjense ustedes, la diabetes, un factor de riesgo muy importante. La hipertensión, presión alta, tabaco, pero no lo que hacen ustedes, fumar el fin de semana, de cuando en cuando, eso no. Para aquellos que fuman 2 paquetes o que llaman acá cajetillas, ¿no es cierto?, por día o más, eso sí. O aquellos que fuman tabaco puro sin filtro, también. Antecedentes vasculares familiares. ¿Eso qué significa? Que un paciente tiene un aneurisma, una malformación que puede tener, ¿no es cierto?, no estoy diciendo que debe tener, sino puede tener, digamos, también la misma patología. Factor predisponente, ¿no es cierto? Fibrilación auricular, problemas de corazón, taquicardia, fibrilación auricular, arritmias, ¿no es cierto?, infarto agudo de miocardio. Entonces, cuando nosotros hablamos de fibrilación auricular, ¿qué es lo que provoca la fibrilación auricular? Trombos, está muy bien. Y cuando hay infarto de miocardio, Disminución del flujo del cerebro. disminución aguda del flujo sanguíneo. Entonces no le llega sangre al cerebro. Hipoxemia. ¿No es cierto? Entonces vemos toda la cascada que ya aprendimos se presenta en el paciente. ¿Qué pasa si el paciente consume drogas? ¿Va a ser una adicción? Sí y no. Hiperactividad del cerebro. Por ejemplo. No. Todo eso está bien, pero no es la causa. ¿Va a afectar también al ritmo del corazón? ¿Cómo? ¿Va a afectar al ritmo del corazón? Sí, pero ¿qué es lo que pasa en la parte circulatoria? En la parte de las arterias.
provoca una vasculitis. Vasculitis, esos son. Entonces, cuando hay una vasculitis, o se cierra o se rompe, ¿no es cierto? Entonces, estos pacientes que consumen droga, ¿no es cierto?, van a tener. Ahora, obviamente, si uno se preocupa, yo consumo drogas, para ustedes, yo consumí drogas. Por ahí una vez, en poca cantidad no pasa nada. 2 veces en poca cantidad no pasa nada. Varias veces en poca cantidad no pasa nada. Pero si es una vez en mucha cantidad, sí. Generalmente, aquellos que consumen bastante droga por mucho tiempo, ¿no es cierto?, y en mayor cantidad. Miren en la calle, ustedes ven acá en el centro, gente que está ahí así, caminando, pidiendo cositas, queriendo limpiar, no pueden limpiar los vidrios, o que caminan como zombies, ¿no es cierto? Es eso. Tuvieron esto, tuvieron la vasculitis, tuvieron el infarto, que no se dieron cuenta. Son cerebros irreversibles. O vieron alguna vez en internet, ¿no es cierto?, pacientes que, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, que consumen Fentanilo. el fentanilo, el famoso fentanilo, y que en las calles tipo zombies van y se golpean la cabeza en el árbol, ¿no es cierto?, agarran alguna cosa y se empiezan a golpear, ¿no es cierto? Y parece realmente una película de terror, que eso es real, pero bueno, así es. Una consulta, eso es provocado por el síndrome de abstinencia, cuando se golpean. Claro. Y por ejemplo, uno viene más suave, puede provocar eso mismo alteración muscular, pero Sí. con una menor dosis de consumo, por ejemplo, 3 veces a la semana. En general, uno que consume en poca cantidad, en general, claro que por ahí que yo. ¿De ustedes alguna vez que consumir marihuana? Cuando era joven yo consumía. Hablo para usted, y yo nunca probé nada. ¿No es cierto? Pero no pasa nada, o sea, o alguna vez, seguramente ustedes, por curiosidad, ¿no es cierto?, para saber qué efecto tiene, ¿no es cierto?, consumieron. Solamente por curiosidad, o agarraron, ¿no es cierto?, marihuana, o pues lo que llaman el porro, no sé cómo se llama acá, ¿no es cierto?, o la mezcla de 100.000 hierbas, ¿no es cierto?, que mezclan, pues algunos tienen que se creen los capos, y dicen, no, esto es mi cosecha privada, mi preparado especial, mío, cosas, ¿viste? Entonces les invitan. Y a veces no pasa nada, no se hace ningún efecto. ¿No es cierto? Y uno fuma y dice, yo no siento nada, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa si empiezan a consumir diario y en mayor cantidad? Entonces van a provocar esto. Si uno consume en poca cantidad y en poco tiempo, no. Como que el organismo se defiende. El cerebro es un órgano tan perfecto que no permite que ingresen sustancias que no le sirven a la neurona. Por eso tenemos la barrera, ¿no es cierto?, hematoencefálica, que solo permite ingresar lo que le sirve y el resto lo deja pasar de largo. Entonces uno dice, pero yo consumía drogas, sí, probablemente sí, pasó de largo. Pero si consumen una vez, 2 veces, mayor cantidad, hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral, se va a romper esa barrera hematoencefálica, entonces va a provocar la lesión. Ahora ya saben. Decir que feliz yo consumía drogas, pero estoy bien. Si no, gracias a nuestro cerebro que nos protege. El cerebro es tan perfecto que gracias a esa función nos liberamos de muchas enfermedades.
Bien, seguimos. Entonces, los anticonceptivos. Los anticonceptivos, en general, ¿qué es lo que provocan? Eso fundamentalmente en las mujeres. Sí. ¿Alguno de ustedes consume anticonceptivos? Y yo con certeza. ¿Qué es lo que dice en el prospecto? ¿Alguna vez de curiosidad leyeron? Porque seguramente en farmacología les hicieron leer, porque es importante eso. Los prospectos están para advertir, no para que dejen de consumir. Entonces, ¿qué dice en el prospecto? ¿No es cierto? El medicamento debe tener cuidado en la combinación con tal droga, o tal alimento, ¿no es cierto? Efectos colaterales que pueden presentar tal cosa. Y dentro de estos, ante cualquier vida, o si se presenta cualquier de estos síntomas, de los efectos colaterales, acudir a su médico. ¿Y qué es lo que provoca? Normalmente provoca cefalea, algunos anticonceptivos. Cefalea. ¿Por qué? Disminución y hipertensión del flujo sanguíneo, etc. Va a provocar aumento de la presión intracraneana por alteración hormonal. Entonces, cuando pasa eso, la paciente va al médico y dice, me pasa esto y le cambia por otro anticonceptivo. O le suspende. Pero, ¿qué pasa si sigue tomando y el efecto es bastante agudo? Va a provocar aumento de qué? De la presión intracraneana, y es lo que provoca lo que se llama el pseudotumor cerebral. Pues cuando aumenta la presión intracraneana, ¿no es cierto?, va a provocar una serie de complicaciones, ¿no es cierto?, donde se va a alterar fundamentalmente la cantidad de líquido cefalorraquídeo, posteriormente disminución del flujo sanguíneo cerebral y posteriormente el infarto. Que sería el químico. Claro. Con la presión. Sí, en general es que muy rara vez, por lo menos yo creo que solamente lo leí que en algún paciente tuvo un sangrado, pero tenía otros factores más. Las mujeres menopáusicas también están expuestas a eso porque disminuyen sus niveles de estrógeno. En las mujeres menopáusicas, en general, también están propensos a tener este tipo de cosas. Porque les dan cosas, digamos, anticonceptivos, no tanto anticonceptivos, sino reguladores hormonales que les provocan ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Y a veces nada, ¿no es cierto? Y hay algunas mujeres que prácticamente ni se dieron cuenta y ya pasaron la menopausia. ¿Por qué? Porque no tuvieron tiempo de pensar en los síntomas, porque tenían otro tipo de situaciones que solucionar. Sí, pero también esto, el exceso de peso. El exceso de peso es un factor muy importante. Independientemente de que no tenga diabetes, no tenga hipertensión, no tenga factores familiares, no consuma drogas, etc. Porque a la larga aumenta el trabajo cardíaco. Hay una alteración en la circulación periférica. El trabajo de la ventilación a veces es mucho más, ¿no es cierto?, con relación a las personas normales, pero si nosotros le agregamos a esto la diabetes, problemas de taquicardia, problemas de que esté fumando, bueno, entonces es peor. Hay mucha gente que tiene sobrepeso y anda muy bien hasta los 70, 80 años, sí, porque hacen un control estricto de su cuerpo. Siempre están en controles estrictos, controles médicos, regulación de todo lo que se tiene que estar normalmente, una buena oxigenación, actividad física que ayude a la circulación, ¿no es cierto?,
tonificar los músculos, tanto respiratorios como los miembros inferiores, todo eso ayuda. Entonces, tenemos esto, que es el algoritmo. El algoritmo, fíjense ustedes, isquemia, ¿cómo se produce? Va a haber una reducción del flujo sanguíneo cerebral, una depresión de las reservas de energía en la célula. Entonces, ¿qué va a haber? Alteración sobre la monosodio de potasio, va a provocar la acidosis, ¿no es cierto? En las neuronas, una despolarización de la membrana, entonces va a haber liberación de lo que es los aminoácidos excitatorios y, ¿no es cierto? Paso a paso vamos que hay una alteración de la monosodio de potasio y finalmente tenemos el daño celular. Entonces, todo esto ya hablamos, es simplemente para recordar que paso a paso va a pasar esto, si no, corregimos el flujo sanguíneo cerebral y recuerden esto. Este es el homúnculo del cielo. La parte motora es esta. Y por atrás tenemos la parte sensitiva. Entonces, cuando nosotros hablamos de déficit, estamos hablando de esta área, que es el área cuadrineuronal, en la parte precentral o motora. Y en la parte sensitiva estamos hablando del área 1, 2 y 3 neuronal, que es la parte primaria sensitiva. ¿No es cierto? Entonces, solo en esta zona, no en el resto del cerebro. Porque el resto del cerebro vimos que tiene otras funciones. ¿No es cierto? Ahora, cuando hablamos de infartos cerebrales, tenemos que entender esto. Existen infartos cerebrales que se forman por infartos aterotrombóticos y cardioembólicos. Si hablamos de aterotrombóticos, estamos viendo que existen, por cierto, estos infartos que van a ser afectados las arterias de grueso calibre. Vasos grandes. ¿Por qué? Cuando hablamos de infartos aterotrombóticos, ¿a qué nos referimos? Que un trombo se desprende del ateroma. Hay un desprendimiento de una placa de ateroma o grasa que tenemos en fundamentalmente la Pues no se desprenden en general pequeñas cosas, sino se desprenden pedazos grandes que van a tapar una arteria de mediano o grueso calibre. Ahora, ¿pueden desprenderse pequeñitos? Sí, se pueden desprender, no es que no se desprenden. Pero la gran mayoría afecta a los vasos grandes. Pero cuando hablamos de cardioembólicos, en general nos referimos a que van a afectar a arterias de pequeño calibre. ¿Por qué? Porque estos son burbujas de aire, ¿no es cierto? O grasa también puede ser. Hacen un remolino, ¿no es cierto? Y hay burbujas que van a tapar las arterias. A ver, ¿cómo les digo? Para que entiendan. Si es una burbuja de aire, pongámosle una placa una gota de aceite. Lo dejamos pasar por un grueso calibre y lo vamos adelgazando más. Como es flexible, como que se va deformando, va a llegar un momento en que ya no va a poder y queda ahí. ¿Dónde queda? Fundamentalmente en las arterias de pequeño calibre. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, estos pacientes que tienen problemas de fibrilación auricular, arritmia cardíaca, pacientes que tienen marcapaso, reemplazo valvular, que están anticoagulados, en general pueden provocar esto. Por eso es que todos aquellos que tienen prótesis en el corazón están anticoagulados, justamente para evitar eso. ¿No es cierto? Pero ahora ya sabemos. Vieron que todo lo que aprendimos en las otras materias se viene aplicando a lo nuestro. Y finalmente existen estas las llamadas de causa rara. Uno busca y no encuentra una explicación
de por qué se infartó, ¿no? O de causa indeterminada. De pronto, un joven, ¿no es cierto?, deportista que va al gimnasio, que no fuma, que no consume azúcar, porque, ¿no es cierto?, solamente mucha verdura, mucha fruta, y de pronto le pasó esto. Y no hay causa. No es diabético, no es hipertenso, no tiene alzheimer familiares, no tiene trastorno verdadero, etc. Todo normal. ¿Por qué le pasó? Entonces le ponen una causa indeterminada o causa rara. Pero siempre hay una causa. El tema es que en ese momento que se busca no se encuentra. Pero si uno vuelve a buscar y vuelve a buscar y vuelve a buscar, seguramente vamos a encontrar la causa de por qué le pasó. Pero en ese momento como que no hay una explicación de lo que le pasó. Porque la familia dice, pero doctor, ¿por qué le pasó si mi hijo es deportista y no fuma, no bebe, no, etcétera, etcétera? Y no hay una causa indeterminada. Pero si se sigue buscando, seguramente vamos a encontrar, porque siempre hay una causa. Nada pasa al azar o casualmente. Siempre hay una causa. Ahora, cuadro clínico. El paciente puede entrar con un déficit de un anticuerpo, de un brazo, una pierna, puede tener problemas para el lenguaje, ¿no es cierto? Todo eso pensando en qué? En que la lesión está ¿dónde? En la zona motora, ¿no es cierto? O simplemente decir, no siento la mitad del cuerpo. Ah, ya sé, está en la zona sensitiva. ¿Dónde está la zona sensitiva? En la región parietal. ¿Vieron que todo lo que aprendimos ponemos en práctica? ¿No es cierto? Entonces, ahora, ¿puede tener solamente afasia o disartria? Sí. Porque las lesiones son pequeñas y se localiza ¿dónde? ¿En qué área? ¿El área? ¿Qué área? ¿Qué área? No, 44. El 45 es el accesorio. Pero está bien. Está bien lo que dice, pero es el 44. Tenemos ataxia vértigo nystagmus. ¿Dónde está la lesión? ¿Dónde? ¿Ah? A nivel cerebral, Bien, a nivel cerebral. Y si vemos paciente en estado escrupuloso de disminución aguda de la conciencia, ¿dónde? 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 También en la parte posterior, esa circulación posterior, porque esto si quieren afectar a lo que es el hemisferio cerebroso, pero esto va a afectar ¿dónde? La arteria cerebral posterior que va a dar indicación al tronco cerebral, y al tronco cerebral ¿qué es lo que tenemos? El sistema reticular activador ascendente, que es el SARA. ¿Y qué función tiene el SARA? el ciclo circadiano del día a la noche, ¿Cómo? el ciclo circadiano y en la respiración, Está bien lo que las funciones vitales. es lo que nos mantiene despiertos de día y dormidos de noche. El famoso on-off. ¿No es cierto? Entonces, cuando ese sistema funciona, vamos a estar dormidos en la noche y despiertos de día. De día, en la mañana despertamos lúcidos, ¿no es cierto? Con la mente bien despejada y atendemos todo, y va pasando el día y llegamos a las 10 de la noche, seguimos en clases y queremos dormir, ya no entendemos nada. ¿No es cierto? Porque la mente está tan agotada de meter información que nos sentimos tan cansados, además el horario ya como que nuestro ciclo, lo que dice el compañero, el ciclo circadiano que nos toca ya dormir, como que el Sahara como que va, ¿no es cierto?, apagándose, tenemos sueño. Entonces llega un momento en que dormimos, ¿no es cierto?, y toda la información que tenemos
Mientras dormimos, ¿cierto? Mientras dormimos, el cerebro se encarga de acomodar a dónde corresponde. Para que, ¿no es cierto?, al día siguiente nuevamente nuestra mente esté despejada para recibir muchas informaciones. Es como que cuando siempre tienen mil cosas en la computadora, ustedes que graban, todo eso, van a la casa y van ordenando, ¿no es cierto?, a una carpeta, a una cosita, ¿no es cierto?, y la ordenan a la computadora para que esté bien, más o menos lo mismo. Entonces, fíjense ustedes que cuando vemos este tipo de cosas, tenemos que pensar en eso. Circulación posterior, clínica. Cuando hablamos de síndromes vasculares, vamos a hablar de lo que son los infartos masivos, los infartos, ¿no es cierto?, que van a afectar a prácticamente la mitad del cerebro, ¿no es cierto?, y los infartos parciales. Cuando hablamos de infartos totales, en general, el paciente, ¿no es cierto?, va a tener qué cosa. Seguramente una hemiparesia o una hemiplegia, más afasia, si es el lado izquierdo, si es derecho, a veces suele pasar lo mismo. Va a haber alteración de la sensibilidad, le pellizcamos y no siente nada, no levantamos, los brazos caen, no habla, no se comunica. ¿Pero por qué? Por un infarto masivo. Infarto masivo. ¿Y qué arteria es la que se infarta en esto? ¿Qué arteria? ¿Para qué hablamos? ¿La arteria? La carroza de lado. ¿Cómo? La carroza de lado. No. La cerebral media. La cerebral media. ¿Recuerdan ustedes lo que el dibujo que les mostré? Cómo era la irrigación de la arteria cerebral media y la cerebral anterior, ¿no es cierto?, de color celeste, de color, ¿no es cierto? Sí. Se lo mostré. Entonces, esas cosas tienen que grabar y meterse en su mente y tenerlo ahí para poder entender. Entonces tenemos esto, es el infarto total, si quieren, de un hemisferio. Fíjense, respeta la parte anterior y la parte posterior, que es la circulación. Digamos, todo esto es la circulación anterior, pero la circulación posterior está respetada. El infarto carotídeo. Infarto de la arteria cerebral media. ¿No es cierto? Pero ¿qué pasa si son parciales, pequeñitos? Si infarta un segmentito nada más, el resto sigue funcionando. En esto otra vez recordamos la imagen que les mostré, ¿no es cierto?, de la distribución de las zonas, de cómo está distribuida la irrigación cortical, ¿no es cierto? Para eso se les explica, para que vayan entendiendo este tipo de cosas. Pues fíjense, tenemos un infarto acá, otro infarto acá, es que el resto del cerebro sigue normal. Es un infarto parcial. Entonces este paciente va a tener alguna zona, digamos que si es un problema de infarto frontal, entonces va a tener, en este caso, por ejemplo, si vemos acá, ¿listo? ¿Qué cosa va a tener? No, ¿por qué? Porque la zona, este es el surco central, ¿no es cierto? Un poquito más atrás, ustedes bien, esto es más adelante. Tenemos primero la zona presental o motora, después la premotora y después tenemos las otras funciones. Entonces el paciente tendrá trastornos de apatía, amilia, asinesia, ¿no es cierto?, síndromes globales. ¿Vieron que es importante saber esas cosas? Entonces el paciente va a tener esto, pero si este paciente tiene infarto acá, ¿qué va a tener? Ahí sí, Alteraciones sensitivas. probablemente hay alteraciones sensitivas, ¿no es cierto?, desde conocimiento, el tacto, dolor, temperatura, ¿no es cierto? Se siente áspero, suave. Entonces, fíjense que eso no sirve. Entonces, todo eso, ¿no es cierto?, va a ver en nuestro paciente. Ahora, si el infarto es mucho más abajo, porque los infartos no siempre son bien puntuales. A veces son extensos en profundidad, extensos en amplitud, entonces puede tener una serie de connotaciones, como dice acá, disfunción cerebral superior, afasia, alteración de audición especial, etcétera. Puede tener, sí, pero tenemos que tomar en cuenta eso que se los enseñé, porque eso ayuda bastante. Entonces, lo
los infartos lacunarios. Cuando hablamos de infartos lacunarios, vemos esos trocitos pequeños y al final se presentan en qué tipo de pacientes. Pacientes hipertensos crónicos o pacientes que tienen, ¿qué cosa? Arteriosclerosis. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Hipertensión endocrinal. Pueden tener aquellos que tienen fibrilación auricular, ¿no es cierto? Ese sí. Marcapaso. Insuficiencia cardíaca. Entonces el paciente no va a tener déficit, pero va a tener trastornos de personalidad, a momentos se olvida, a momentos se le cae una cosa, a momentos no. Pero en la segunda tomografía empezamos a encontrar estos pequeños infartitos, que son los infartos lacunales. Puede haber alteración en la circulación posterior por infartos cerebelos. ¿Qué vamos a tener? Ya dijimos, lesiones de pérdida de equilibrio, ¿no es cierto? Trastornos oculares del ojo, una misma lesión homónima, aumento de la base de sustentación, ¿no es cierto? Y tomografía. Cuando hacemos la tomografía vamos a ver que en las primeras horas en general no vemos nada, a veces suele haber este tipo de cosas. Simplemente una hiperdensidad de una arteria que está tapada. Después, a veces también a las 12 horas no vemos nada, 24 ya se va marcando un poquito más, ahora sí ya vemos la lesión. ¿Dónde está? Las 48 horas vamos a mirar prácticamente infarto en todo el segmento cerebral media y a los pasados 3 días tenemos el infarto establecido. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente que tiene un déficit motor y en la tomografía no hay nada, es porque no tiene nada, es que sí tiene. Porque el infarto cerebral no se ve en las primeras horas, se ve después de las 24-48 horas, por eso que se repite en ese tiempo. ¿Para qué? Para marcar el infarto, la hipodensidad en el cerebro. Diagnósticos, podemos hacer angioresonancia, angiotomografía para ver todo eso, un ACV isquémico crónico con retracción. Si nosotros hacemos una angiografía digital no vamos a ver la arteria porque está obstruida, ¿no es cierto? Hacemos una resonancia y vamos a ver qué cosa. Se marca mejor en la resonancia en la fase aguda, ¿no es cierto? Y vamos a ver mucho mejor en la secuencia T1, T2 que en el T1. Y cuando vemos esto, el paciente no despierta y no sabemos por qué, porque no encontramos nada, hacemos la resonancia y podemos encontrar esto. Infarto de protuberancia y lesión del sistema activador ascendente, por eso que el paciente no despierta. Entonces, a veces es necesario hacer este tipo de estudios para marcar el pronóstico y el diagnóstico de nuestros pacientes, ¿no es cierto? El tratamiento en la fase aguda, medidas generales, evitar la fiebre, evitar que sufra la presión, oxigenación adecuada, que no esté alterada la glicemia, que no tenga broncoaspiraciones y confusiones, evitar aumento de la presión intracraneana, evitar el edema cerebral, Glasgow y rehabilitación temprana cuando el paciente está totalmente despierto. Cuando el paciente está medio estuporoso, lo mismo, hacer más o menos las mismas cosas que el anterior, pero más con un control más estricto, ¿no es cierto? Y tiene que estar en cuidados intensivos o cuidados intermedios. Si el paciente tiene una lesión severa y necesita una respiración artificial, ¿no es cierto? Traqueal, entonces haremos qué cosa. Evitar bajar la presión bruscamente, evitar en lo posible sedaciones prolongadas. ¿Para qué? Tenemos que tener una ventana neurológica para ver, despertar al paciente para ver qué hace, si responde o no. Usar los bloqueantes cálcicos, la nimodipina, que es lo que habitualmente en la mayoría de los países se usa, la nicardipina es mucho mejor. Cuando está con el infarto se usa la acetilcolina para ayudar en la neurona, el funcionamiento de la neurona, los agonitas del glutamato, el MMDA, los valedores de los radicales libres, usar los fibrinolíticos, aquellos pacientes que tienen centro de unidad de stroke, cuando entran con un infarto, rápidamente actúan los despasan estos fibrinolíticos. ¿Para qué? Para destapar la arteria y para ver si se rescata o no. Y obviamente ventilación mecánica. Entonces, fíjense ustedes que con los pacientes estos tenemos que hacer este tipo de cosas y recuerden esto, que en las primeras horas no se ve el infarto, sí después más adelante. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Es bueno dar así como a una persona con síntomas
empíricamente no. Tiene que estar en una unidad de stroke, si no, no lo hacen. Porque es peor el remedio que la enfermedad. ¿Listo? Muy bien, jóvenes, terminamos la clase.